El viento nos había engañado. Brisa agradable, muchos habían dicho. Yo había vivido en una ciudad donde el clima fresco, como el viento, era poco común. Debido a esto, la mayoría lo aceptaba bastante bien. Nadie tomó ningún tipo de precaución o aviso mientras el viento comenzaba a sentirse como en casa, haciendo su presencia ligera cada vez más aparente. Había corrompido la ciudad con su encanto calmado y reconfortante, convirtiendo su toque desconocido en un placer bienvenido. Una vez que se apoderó de la tierra, comenzó a tomar su forma real. El viento nos había irritado. Los días normales de brisa se habían convertido en una plaga constante. Siempre derribaba objetos y se llevaba pertenencias personales con un fuerte tirón. No era nada peligroso o dañino, pero marcó el momento en que muchos comenzaron a cuestionar su lugar, convirtiéndose más bien en un visitante indeseado. No habíamos visto un clima tranquilo y sin viento en bastantes semanas, lo que empezó a preocupar a algunos de que estuviéramos pasando por una forma de cambio climático. Los que estudiaban la acumulación del viento instaron a todos a no preocuparse. Dijeron que esto era muy probablemente una serie de pequeñas tormentas que pasarían pronto. Deberíamos habernos ido de allí. Yo debería haberme ido incluso antes. El viento nos había controlado. Las suaves brisas habían desaparecido. Lo que quedaba del viento eran sus constantes y poderosos vendavales. Vi esto cuando algunos decidieron intentar salir de la ciudad. Algo en él parecía antinatural. Las ráfagas y vendavales parecían demasiado constantes, como si fueran más un espíritu consciente que simplemente un clima pesado y caótico. Cuando todos estaban dentro, a salvo de sus fuerzas, parecía calmarse, a veces volviendo a lo que parecía normal, el momento en que alguien intentaba salir de la ciudad. El viento regresaba, con la fuerza suficiente para a veces arrojar vehículos fuera de la carretera. Esto mantuvo a muchos aterrorizados. Los canales y reportes meteorológicos instaron a todos a permanecer a resguardo. Aunque empezaba a parecerse más a una especie de huracán, aún no parecía correcto. Incluso para una tormenta severa, el viento nos había infundido miedo. El miedo al viento comenzó con la experiencia de un hombre. Había lastrado su coche, confiado en que resistiría las fuerzas del viento y lograría salir de la ciudad a salvo. Cuando todo parecía estar en calma, ni una sola brisa en el aire, corrió hacia su vehículo. Antes de que pudiera siquiera llegar a la puerta, el viento había regresado. No lo sopló. Más bien, comenzó a cortarle la piel, como si alguien hubiera frotado líneas de cuchillas en sus brazos, piernas y cara. Logró volver a entrar antes de que las heridas se volvieran demasiado graves. Esto fue mencionado en la última transmisión de noticias de la ciudad. Y entonces, perdimos la electricidad. Recibí un mensaje en el teléfono diciendo que los equipos de rescate estaban en camino. Que nos salvarían pronto siempre y cuando nos quedáramos dentro. Ojalá eso hubiera sido cierto. El viento nos había mutilado. Mi mente y mi memoria están marcadas. Tuve pesadillas por lo que vi los días siguientes. Ya ni siquiera estaba seguro de si aún podía llamarlo viento. Muchos corrieron afuera creyendo que había desaparecido, solo para que regresara cuando quedaron indefensos. Los cortaba hasta el hueso. El viento no desintegraba inmediatamente a sus víctimas, sino que las mataba lentamente. Observé cómo otros intentaban correr a refugiarse, mientras su ropa, su fina piel y sus músculos les eran arrancados durante hasta un minuto. Cada último trozo de carne era arrancado de sus huesos hasta que no quedaba nada más que una figura esquelética ensangrentada y de color rojo oscuro. Ya no pude soportar ver su sufrimiento. En ese momento, tapié mis ventanas, pero aún oía los gritos que iban y venían a intervalos durante días y noches. El viento nos había destruido. Había recurrido a esconderme, asomándome ocasionalmente por un agujero que quedó en mis ventanas tapiadas. No sé si queda alguien más en la ciudad a quien buscar.
Después de que otros finalmente dejaron de intentar correr, el viento comenzó a buscarnos. Esto suena loco, pero de hecho siento que a estas alturas esto es una especie de ser vivo. Comenzó a abrirse camino hacia casas y edificios. Encontraba a alguien mirando afuera a las calles tranquilas, y entonces entraba, destrozando las ventanas y cortando a sus víctimas como un cuchillo. Como dejé de mirar por mis ventanas, creo que nunca me vio. Pero los gritos de los demás han enmudecido. El viento nos había dejado. Me había quedado sin opciones. Me estaba quedando sin agua y comida. No estaba seguro si el rescate venía en absoluto o si había sido destruido hacía tiempo. Decidí que simplemente iba a salir y dejar que las fuerzas del viento me llevaran, ya que la muerte iba a ser algo inevitable. Mientras abría mi puerta, salí. Fui recibido con una calma alarmante. Afuera había silencio, y no sentí ni siquiera una brisa en mi piel. No estaba seguro si las fuerzas estaban jugando conmigo o no, así que caminé por las calles en ruinas durante un tiempo. Las calles estaban llenas de cristales rotos, coches volcados, y huesos y cráneos raspados. Había secciones de paredes que estaban completamente pintadas de sangre, casi de manera organizada. Después de casi una hora sin actividad, sin señales de que el viento siguiera ahí, me pareció que había desaparecido. Había asaltado la ciudad por completo, solo para irse después de que todos enmudecieron. Aunque es una locura, solo tengo una sola especulación sobre lo que ocurrió. El viento era, de alguna manera extraña y retorcida, algo vivo. Había llegado a mi ciudad con el único propósito de la masacre y había matado a cada individuo que pudo encontrar. Nunca me encontró, así que supongo que eso me convierte en el único superviviente. Sin embargo, no estoy contento. Estoy aterrorizado, más que antes, todo debido a una sola pregunta: si esta es una criatura viva y ha terminado sus deseos aquí, ¿a dónde ha ido ahora?